Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Esto es Semana Noticias. Aquí estamos para contarles lo que pasa a esta hora en Colombia y en el mundo. Una denuncia importante que les tenemos a esta hora con el senador David Barguil. Solo en segundos lo estaremos saludando. Espero algunos segunditos mientras empieza a llegar la alerta a todas sus redes sociales. Ustedes nos pueden encontrar a través de semana.com, de Facebook Live, de YouTube y de Periscope. Además, por supuesto, les reitero, de semana.com. Una denuncia muy importante con respecto a los bancos. ¿Cómo se han portado los bancos en medio de esta emergencia? Pero lo que nos va a contar hoy el senador Barguil va a dejar, yo digo que azules, si se puede decir así, o aterrados a más de uno. 9 de la mañana, 30 minutos, 9:30. La actitud de los bancos. ¿Y usted qué piensa? Mientras tanto, puede empezar a enviar sus opiniones a esta hora de la mañana. Vamos a postear, como lo hacemos habitualmente, esta transmisión de Semana Noticias. La buscamos en Semana Noticias, por supuesto. Ahí está el en vivo. Ya veo muchas personas conectadas. Hablaremos de los bancos. Quizás usted esté interesado porque tiene algún crédito o simplemente usted esté interesado porque sea de los que piensan que pues, los bancos tienen que aportar, tienen que ayudar. 9 de la mañana, 30 minutos. Ya encuentro aquí, fijo en mi perfil, esta transmisión de Semana Noticias, esta entrevista con el senador David Barguil, que en segundos estará haciendo una importante denuncia aquí con nosotros y tiene que ver con los bancos. Bueno, ya veo mucha gente conectada, 1.500 personas conectadas, 9:31. Saludo al senador del Partido Conservador, David Barguil. Senador, gracias por acompañarnos. Vicky, buenos días. Un saludo para usted, para todo el equipo y por supuesto para quienes están conectados a esta hora. Contésteme esta primera pregunta. ¿Los bancos han estado a la altura de la emergencia por el coronavirus en Colombia, sí o no? Por supuesto que no. Los bancos no han entendido que esta crisis, que es inédita, que no habíamos vivido en Colombia, que no se la había vivido el mundo, requiere de la solidaridad de todos. ¿Cuánto más de ellos, Vicky, que llevan años y años ganándose billones de pesos y que el país en esta coyuntura esperaba la solidaridad de parte del sistema financiero que no se ha visto? Entonces vamos a la denuncia porque hay mucha gente que nos está acompañando a esta hora en Facebook Live, nos está acompañando en YouTube, en Periscope, en semana.com. 9:32 minutos. Senador, ¿qué fue lo que usted descubrió? Vicky, en plena crisis del coronavirus, cuando todos estábamos absolutamente alarmados, preocupados por las consecuencias en materia de salud del coronavirus, por las consecuencias en materia económica que esto iba a traer para muchas empresas, para muchas personas, gente que se ha quedado sin trabajo, empresas quebradas, una difícil situación económica que estamos viviendo y que apenas comienza ese deterioro de la economía. Pues le quiero decir que los bancos, el pasado 19 de marzo, todo el país en absoluto shock por el coronavirus y ellos se fueron a la Corte Constitucional a demandar el artículo de la ley de financiamiento, de la reforma tributaria que aprobamos en diciembre, que establecía una sobretasa al impuesto de renta del sector financiero. Es decir, que el regalo que los bancos le van a dar a los es que ese artículo para que menos de renta, oígame bien. Menos impuesto de renta, es decir, ¿quieren tumbar el impuesto? Quieren tumbar la sobretasa que nosotros lideramos en el Congreso para que se estableciera. Como usted recuerda, en diciembre se aprobó la ley de financiamiento. Allí se estableció que los bancos, el sistema financiero colombiano, en virtud de que les ha ido muy bien, esto no fue un capricho, esto no fue que quisimos por antipatía o por alguna razón en particular establecer una sobretasa en renta al sector, sino tiene una razón económica, Vicky. Yo aprendí en segundo semestre de finanzas que uno le pone más impuestos a quien mejor le va, a quien se ha beneficiado de la política económica. Y si ganarse 13 billones de pesos el año pasado no es suficiente prueba de que les está yendo muy bien, entonces yo allí dije, oiga, gobierno, oiga, país, ¿cómo es que le vamos a bajar los impuestos a los bancos? Usted recuerda que el gobierno lideró una disminución del impuesto de renta para todas las empresas y eso se aprobó.
allí fue cuando yo planteé que a los bancos no le bajáramos los impuestos y por eso la sobretasa en renta. Este año la sobretasa es de 4 puntos, Vicky. El año que viene es de 3 y en el 2022 es de 3 y allí desaparece. Solo es por 3 años esta sobretasa en renta al sector financiero y los señores de los bancos el pasado mes de marzo decidieron demandar el artículo para que se caiga ante la Corte Constitucional y terminar pagando menor impuesto de renta en Colombia en plena crisis económica del coronavirus. Y hay un hecho real, y es que esa planeación de esa sobretasa del 4%, pues se hizo en medio de unas circunstancias, entre comillas, normales. Resulta que ahora estamos en una circunstancia incierta, compleja, crítica por la emergencia del coronavirus. Es decir, ahí necesitábamos esa plata. Ahora el país la necesita más. ¿Cómo los bancos se atreven a demandar esta iniciativa, esta sobretasa ante la Corte Constitucional en un momento tan complejo para Colombia? Esa plata se necesita, senador. Por supuesto, mire, esa sobretasa le va a representar al país alrededor de 2 billones de pesos en los 3 años. Este año el cálculo es que la sobretasa puede acercarse a 800.000 millones de pesos solo en este año, Vicky. Y yo lo decía, yo cuando supe la noticia de la demanda ante la Corte Constitucional, yo le confieso que me senté y dije, esto ya superó todos los límites. Es decir, primero, no congelan los créditos, no los congelaban. Luego salieron con bombos y platillos a decir, periodos de gracia, se congelan los créditos. Yo fui uno de los que salió a aplaudir en su programa, Vicky. Lo recuerdo un día al mediodía. Pues bueno, Vicky, le quiero decir que el famoso congelamiento, y que lo sepa la gente, no es nada distinta que una refinanciación de los créditos. Los banqueros de este país van a seguir cobrando la tasa de interés durante ese periodo del congelamiento. Es decir, que no fue que pararon el cobro de los intereses. Y además de eso, cuando me entero el día de ayer que se atreven a demandar el artículo de la ley de financiamiento para terminar pagando menos impuestos, uno dice, ya esto es absoluta miopía, es decir, ya esto es una vergüenza total, es decir, esto ya es de un descaro que supera los límites. Ellos deberían estar voluntariamente, Vicky, aportando esa sobretasa, diciéndole al gobierno, vamos con esta, es más, ellos deberían decir, vamos a pagar este año un poco más de lo que pagamos en impuestos, debería ser voluntario. No, pues no nos dan los intereses, no lo congelan, simplemente aplazan el cobro y se causan los intereses. Y ahora pretenden terminar pagando menos impuestos de renta, es decir, que se les reduzca como al resto de empresas del país y tumbar la sobretasa al sector financiero. Esto ya superó todos los límites, Vicky. Yo me quisiera poner en la cabeza a estos banqueros y esa insolidaridad con un país que tanto les ha dado. Ellos se ganan esos billones por la economía colombiana. Ellos se ganan esos billones gracias a las empresas de este país. Ellos se ganan esos billones gracias al ahorro de los ciudadanos, esa platica que está depositada en los bancos. ¿Cómo es posible que en estos duros momentos ellos no nos devuelvan un poco de tanto que se han ganado, Vicky, y sean solidarios con Colombia? Es increíble. Usted habla de unos bancos insolidarios. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿El gobierno puede hacer algo? Bueno, el gobierno ya empezó a hacerlo. Es que le quiero contar el mayor de los descaros. Es que los bancos no solo era que seguían cobrando los intereses, es decir, que no le iban a regalar nada a la gente, simplemente se iba a aplazar el cobro de esos intereses cuando culminara el periodo de gracia o de congelamiento, sino que estaban algunos de ellos y la mayoría de ellos capitalizando los intereses. Es decir, el interés de este periodo que quedaba congelado, que quedaba en el periodo de gracia, se lo iban a sumar al capital al final de ese tiempo y entonces usted iba a terminar pagando más, su crédito iba a aumentar. O sea que iban a terminar ganando más plata durante la crisis. ¿Qué hizo el gobierno acertadamente? Yo celebro la medida de la Superintendencia Financiera que salió, Vicky, la semana pasada, el viernes. Definió la Super en una circular que queda absolutamente prohibida la capitalización de los intereses. Es decir, por lo menos tenemos la garantía de que esos intereses que quedan aplazados en su pago no se capitalizan para que no se termine aumentando el monto de la deuda y terminemos pagando muchísimo más por los créditos en el supuesto congelamiento que están los bancos entregando. Entonces, esa fue una importante medida, pero yo le voy a decir algo, Vicky. Yo lo que creo, estoy convencido de ello, es que es
en esta crisis que, como decíamos, esta crisis no la habíamos visto, porque es que esta no fue una crisis como la de los años 90, cuando los bancos se quebraron y el país salió a rescatarlos y creó el gobierno Pastrana en ese momento el 2 por 1000 para salvar al sistema financiero. Y quiero decirle algo, eso es adecuado, porque lo que nunca puede pasar, lo que nunca podemos permitir es que se nos vaya el sistema financiero, que se caiga, que el sistema financiero a nadie le sirve la quiebra de los bancos. Porque la quiebra de los bancos es la quiebra de la economía. Si el sistema financiero se cae la economía. Allí están depositados los ahorros suyos, los míos, los de la gente, los de las empresas, los del Estado. Eso sería una tragedia económica. Y mire que en los 90, cuando fueron ellos los que estuvieron mal, los que estuvieron en la quiebra, salió el gobierno con el 2 por 1000 a rescatar al sector financiero colombiano. Y lo salvamos en los 90. Y ahora, cuando son sus clientes, es que yo voy a usar una expresión que usamos en la costa, uno no puede escupir para arriba, Vicky, porque cuando uno escupe para arriba, pues le cae a uno encima. ¿Ellos acaso no han entendido que esos son sus clientes? Que esas son las empresas que tienen créditos con ellos, que esos son los ciudadanos que tienen una tarjeta de crédito, un crédito hipotecario. Si las empresas se quiebran, pues se los van a llevar a ellos por delante. ¿Quién va a poder pagar las cuotas de esos créditos? ¿Quién va a poder cumplir sus obligaciones? ¿Quién va a pedir nuevos créditos si no va a tener la capacidad de hacerlo? Por Dios, ellos deberían ser los primeros que en medio de esta crisis estuvieran proponiéndole al Estado colombiano, al gobierno, a la gente, soluciones, alternativas, pero de verdad, no engaños como el congelamiento donde siguen cobrando tasas de interés, no pañitos de agua tibia con algunas de las medidas que han sacado cuando pretenden es que les bajen los impuestos que le pagan al Estado colombiano, Estado que hoy requiere, por el contrario, recibir esos impuestos para atender la crisis de salud, para comprar respiradores, para darle a los médicos y enfermeras todo el equipo de protección, para entregar alimentos a las comunidades. Pero no, los bancos siguen en su miopía y en su cortoplacismo de ganar y ganar y de no entender que ellos hoy deberían estar ayudando a salvar a Colombia de esta crisis. Lo que se necesitaría hoy en Colombia es una banca muy humana. Pienso que esa es la palabra que podría resumir la necesidad que se tiene hoy en Colombia frente a los bancos, una banca más humana. Sí, una banca, y mire Vicky, le voy a decir algo, ni siquiera pongamos el elemento de una banca más humana. Yo le quiero decir, siquiera que piensen más allá de esos límites de los estados financieros que tienen enfrente. Vicky, si se le quiebran sus clientes en el mediano plazo, esos clientes quebrados no van a poder cumplir con las obligaciones y se va a llevar, esa situación también va a conllevar a una crisis del sistema financiero. Ayuden a levantar a sus clientes. Si yo fuera y tuviera la capacidad de decidir allí, yo estaría sentado ya con los sectores productivos a preguntarles, hombre, congelemos de verdad los intereses de un periodo, no de todo. Yo no estoy diciendo que, porque también tenemos que cuidar que el sistema no se vaya a quebrar, porque usted sabe ya lo que eso significaría. Pero díganle a los sectores productivos, vamos por 3 meses, los bancos de sus utilidades, el año pasado fueron 13 billones de pesos del sistema, van a sacrificar que durante un trimestre, este primer trimestre, no causemos los intereses. Es decir, desaparecen los intereses de ese trimestre. Es dejar de ganar un poquito. Un poquito, 3 meses, Vicky. Yo ni siquiera se los digo que a 6 meses. Yo entiendo que si muchos de los bancos no causan los intereses durante un periodo prolongado, se quiebran. Y entonces la quiebra de algunos de esos bancos, sobre todo los más pequeños, puede generar una gravísima crisis para muchos colombianos que tienen allí cuentas, créditos. Es decir, eso no es lo que queremos. Pero oigan, que sean ellos, por iniciativa, que digan, en este primer trimestre, los bancos no van a causar los intereses, no los van a cobrar. Es que le vuelvo a recordar, Vicky, que la gente lo sepa, los bancos siguen causando los intereses. Lo que va a suceder es que cuando acabe el famoso periodo de gracia que anunciaron, Vicky, lo van a cobrar como una deuda, como si fuera una comisión, como si fuera una deuda anterior y la gente lo va a tener que pagar. Regalen un trimestre de esos intereses. E incluso si se prolonga en el tiempo la situación, lo que yo diría es, luego de regalar ese trimestre de intereses, del siguiente periodo congelado, bajen los intereses. Pero ¿cómo es posible que nos anuncian, y hay que aplaudir, que digan que se mantienen las condiciones del crédito
es decir, que se mantiene la misma tasa que usted pactó, que usted y yo sabemos, Vicky, nosotros tenemos de las tasas más altas de nuestro continente. Mientras a nosotros se nos cuesta en una tarjeta de crédito el 28% efectivo anual, a un americano, a un chileno, le puede costar el 17, el 18. Los créditos comerciales, los créditos de libre consumo son del 17. Senador, alguna gente experta en este tema lo que sugiere es, bueno, pero entonces si los bancos hicieran eso, ¿qué se hace? ¿También se congelan los intereses de los ahorradores, por ejemplo? ¿Cuáles intereses? ¿Cuáles intereses? Usted sabe, hasta una ley de mi autoría, yo demostré que en el 90% de las cuentas de ahorros de este país, la tasa de interés que pagaban los señores banqueros era del 0. ¿Y sabe cómo lo hacían, Vicky? La letrica menuda, ¿no? Le metían a usted en su cuenta cuando usted firmaba que para reconocerle interés, usted tenía que tener un saldo promedio al mes de 5 millones o de 3 millones. La mayoría de las cuentas de este país, que es de gente que se gana el salario mínimo, que es de gente que cuando le llega el sueldo lo saca al día siguiente, no tenían esos ahorros promedio, así que le pagaban 0. Tuve yo que sacar una ley que establecía que siempre habrá que hacer un reconocimiento de interés sin importar el monto ni el tiempo que dure, pero esos reconocimientos son, Vicky, no llegan ni al 1%. El 1% es lo que terminan reconociendo ellos en cuentas de ahorros. En cuenta corriente es 0, Vicky. Pero claro que estamos dispuestos a ser creativos y a revisar aquí lo que toque. La gente en estos momentos ni siquiera está esperando ganar, Vicky. Está esperando es un alivio, que le digan que en un trimestre no le van a cobrar los intereses del crédito, que le diga que va a haber una verdadera refinanciación, que el banco se siente con los gremios y sectores productivos y les diga el plan para que el próximo año salgamos adelante es que vamos a hacer esta refinanciación, vamos a condonar estos intereses y vamos a tener estas líneas de fomento para sacar la economía adelante. Pero no, lo que quieren ahora es que se les caiga la sobretasa en renta, dejar de pagar 2 billones de pesos al Estado colombiano cuando más lo necesita para afrontar la crisis y seguir siendo miopes e insolidarios y ser una vergüenza en medio de esta crisis. ¿Usted llama a los bancos a que retiren la demanda ante la Corte Constitucional? Yo llamo públicamente al señor Santiago Castro, presidente de Asobancaria, y llamo públicamente a los presidentes de los bancos de este país, a los dueños de los bancos de este país, a que primero le pongan la cara a Colombia, porque mire que esa demanda la pusieron calladitos, ¿no? Nadie supo, ningún medio había sacado la noticia hasta que usted, Vicky, hoy le cuenta al país de esta importante noticia, sino allí callados, como actuando por debajo de la mesa. Y vi que le doy un contexto de esa demanda. Esta iniciativa de la sobretasa no es del año pasado con la ley de financiamiento que se aprobó en diciembre. Esta iniciativa se aprobó en el diciembre de 2018, Vicky, en la primera reforma que el gobierno presentó. Allí fue cuando llevamos esa iniciativa. El gobierno en ese momento no le dio el aval, Vicky. Sin embargo, el Congreso siguió adelante y yo conté con el apoyo de todos los partidos y se aprobó la sobretasa. Los bancos la demandaron y la Corte Constitucional dijo, se cae la norma porque no tenía aval del gobierno y todo impuesto requiere que el gobierno sea quien tenga la iniciativa o le dé el aval. El Congreso no es autónomo para aprobar esos impuestos si no tiene aval del gobierno. Y se cayó, Vicky. ¿Qué sucedió? Que el año pasado... O sea, en ese momento ganaron los bancos. Esa demanda la ganaron los bancos. Y tenían razón. Yo reconozco. No había aval del gobierno. Yo seguí adelante. El Congreso me apoyó. Se aprobó el artículo en la reforma del 2018 que entraba a regir el año anterior. Esa fue la ley, acuérdese, que se cayó en la Corte. Y la Corte estudió y dijo claramente, ese artículo requería aval por tratarse de un impuesto, la sobretasa en renta, lo tumbamos por no contar con el aval. Pero Vicky, en la reforma del año pasado, de diciembre del año pasado, presentamos el artículo, el gobierno nacional, y hago el reconocimiento público al ministro de Hacienda, al presidente Iván Duque, le dieron el aval al artículo que establecía la sobretasa de 4 puntos al impuesto de renta de los bancos. Y quedó aprobado, ya supliendo lo que la Corte nos había pedido, que era el aval del gobierno. Y vienen estos señores descarados, por debajo, calladitos, como a escondidas, y demandan nuevamente el artículo, cuando ya tiene aval, cuando ya superó el requisito que la Corte había establecido que necesitaba,
cuando más el país necesita esos impuestos, cuando les debería dar pena decir que pretenden terminar pagando menor impuesto de renta este año que lo que pagaron el año pasado. Hombre, por Dios. Vicky, exijámosle públicamente que retiren la demanda ante la Corte Constitucional si en algo les importa a este país. Eso es muy importante, digamos, hacer ese llamado, doctor Barguil, entre otras cosas, porque le repito, en condiciones normales, el gobierno planeaba recaudar 2 billones de pesos en 3 años. Imagínese ahora, lo que va a hacer falta es plata, porque lo que hay es gente desempleada, gente sin con qué comer materialmente, gente sin con qué pagar un arriendo. Digamos, la necesidad explotó de una manera inédita en Colombia. Así es, Vicky, y digamos la verdad, el impuesto, digamos, el mayor aporte con esa sobretasa que nosotros logramos aprobar, que el gobierno avaló, que el Congreso acogió, va a ser este año, Vicky, porque usted lo ha dicho, este año se paga la tasa, el impuesto de renta de los resultados del año pasado, ¿cierto? Uno paga la declaración de renta este año, pero de lo que se ganó el año pasado. Decir que este año vamos a tener un importante recurso con esa sobretasa. Son alrededor de 800.000 millones de pesos, Vicky, que calculamos se puedan recaudar. Probablemente, Vicky, el impuesto del año que viene y en el año incluso 2022, en los 2 años siguientes, será menor, porque con la difícil situación que estamos viviendo este año, pues claramente se van a caer las utilidades también del sistema financiero y será menos lo que ellos tendrán que aportar el año que viene. Pero este año sí que vamos a necesitar esos casi 800.000 millones de pesos de la sobretasa y ellos pretenden no pagarlos. Vicky, se ganaron el año pasado el sistema financiero 13 billones de pesos, Vicky. 13 billones, por Dios. Senador Barguil, nadie quiere, repito, porque me parece muy importante insistir, que los bancos se quiebren. No se pueden quebrar, se quiebra el país. Pero sí es importante hacer un llamado a la solidaridad. Los bancos solos no pueden resolver todo este problema, también lo tenemos claro. Aquí tienen que poner los bancos, los empresarios, las empresas, el gobierno, todos de alguna manera tenemos que poner. El que más tenga tiene que poner para el que no tenga. Esa es una regla de oro de solidaridad en medio de esta situación. Pero lo cierto es que es muy lamentable que aún en medio de haber iniciado ya la emergencia del coronavirus, porque fíjese usted que el 19 de marzo, dice usted que pusieron la demanda, el 6 habían anunciado el primer caso, estábamos a un día antes del simulacro en Bogotá y otras ciudades por el aislamiento, por el coronavirus. Así es decir, es que uno, allí es donde ve la miopía, Vicky, donde uno ve la insolidaridad de no entender el momento que vive el país. Usted lo ha dicho, Vicky, mire, aquí, y yo que he sacado ya 6 leyes enfrentando los abusos del sistema, soy el primero siempre en decir, mi lucha no es contra la banca, yo no tengo nada en contra y por el contrario, cuando hay que hundir leyes locas que afectan el sistema, yo he sido el primero. La banca es el motor para que una economía funcione. Vicky, usted lo sabe, la banca capta el ahorro de la gente, de las empresas, del gobierno, y luego coloca ese ahorro nuevamente en el mercado a través del crédito para que la gente monte negocios, compre casa, pague la educación de los hijos, consuma. Es decir, la banca es ese vehículo que dinamiza la economía. Yo he tenido una lucha contra los abusos que he visto y que hemos enfrentado y que hemos logrado tantas cosas, pero hombre, este es un momento tan especial. Nadie está diciendo que ellos lo tienen que hacer solos. El Banco de la República ya ha venido inyectando liquidez, el banco ya bajó la tasa de interés. Ahora, lo digo aquí en su programa, el banco seguir reduciendo la tasa de interés, Vicky. Hemos visto las medidas de la FED, del Banco Central Americano, que prácticamente la ha reducido a 0. El Banco de la República tiene que reducir aún más la tasa de interés para que esa financiación que tienen los bancos, que es con la que ellos luego nos prestan a nosotros, sea más barata y el crédito se abarate en Colombia. Incluso yo he dicho, pero lidérenlo los propios bancos. Pensemos en un mecanismo donde el Banco de la República y el gobierno colombiano compren alguna de las carteras deterioradas que tienen los bancos de algunos sectores productivos para que ahí sí durante mucho tiempo congeladas, sin intereses. Seamos creativos, pero aporten también ellos algo. No esperen que sea el gobierno el que todo lo aporte. Por Dios, un mínimo de algunos meses sin cobrar los intereses y luego un periodo de congelamiento, pero con un apoyo real donde haya una reducción
de esa tasa que están durante ese tiempo del congelamiento causando, Vicky. Hombre, solidaridad, han sido billones los que se han ganado durante mucho tiempo. Pues ya tenemos las 9:54. Senador, gracias por esta denuncia, por esta alerta. Usted ha dicho, lo que quiero es hacer un llamado a los bancos para que, para que retiren esa demanda específicamente en la Corte Constitucional y para que dejen fluir esos 2 billones de pesos que Colombia necesita de ellos durante estos próximos 3 años. En un momento en el que el gobierno también necesita que pues, los banqueros den una mano. Claro, el gobierno tiene que hacer el mayor esfuerzo, pero repito, todos tenemos que hacer algún esfuerzo, empresas, empresarios, millonarios, todo el que tenga, pues debe aportar ese granito de arena. Solamente quiero decirle que me están escribiendo tantos mensajes. Por un lado me dicen defendiendo a la banca. Algunos dicen, no, pero es que mire, intereses también se pagan a las cuentas de ahorros y demás. Y por el otro lado hay otros que ya me están diciendo, mire, no, a mí me cobran un interés altísimo por tener una tarjeta de crédito. Así es, y aquí nadie está, Vicky, ni usted ni yo, estamos en una lógica de atacar a la banca. Lo hemos dicho, reconocemos el papel que cumple, lo hemos dicho, lo que haya que hacer para que el sistema se mantenga y no haya una crisis financiera en medio de esta crisis que estamos viviendo, porque eso sí sería ya la tormenta perfecta. Lo que estamos diciendo es que hayan decisiones que de verdad le entreguen un alivio a los propios clientes del sistema financiero, a los sectores productivos que se están quebrando. Y como usted bien lo dijo, que esta entrevista concluya en algo propositivo, que se retire esa demanda de la Corte Constitucional, porque si no, esa demanda se va a consolidar como, yo creo, el mensaje final de la vergüenza de la actuación del sistema financiero en la peor crisis que hemos vivido en este país, por lo menos en nuestra historia reciente. Óigame, por aquí me mandan un mensaje, un televidente seguidor en el Facebook Live que dice, ¿qué pasa con las entidades no reguladas que prestan a tasas de usura? Esas son las que afectan a los más pobres, son entidades no reguladas. Sí, esos son, Vicky, esa es la cadena de esclavitud de los más pobres de este país, el gota a gota, el pagadiario. Y mire, Vicky, ¿por qué tantos colombianos tienen que acceder al gota a gota y el pagadiario? Se lo digo. Hay 2 causas fundamentales para que millones de colombianos no estén bancarizados, no tengan un crédito formal. Una, el 4 por mil, que tengo que decir y aclarar, ese no es un impuesto para los bancos. Ese hoy es un impuesto que entra al presupuesto del Estado colombiano, se recauda a través de la banca, pero es un impuesto que entra a la DIAN, es como si fuera el IVA, la renta, es un impuesto que entra al gobierno. En el pasado, en los 90, cuando era el 2 por mil, fue que se usó para salvar a la banca de manera transitoria, pero hoy es un impuesto más. Ese impuesto impide que la gente tenga una cuenta. Y la segunda razón para que los colombianos no estén bancarizados, Vicky, son los altos costos del sistema financiero. ¿Y quién está bancarizado cuando le cobran 10.000 por la cuota de manejo, 2.000 por la retiro, 6.000 por el certificado, 9.000 por la consignación nacional? Y ahora le termino allí, que es una de las iniciativas que ojalá cuando comience el Congreso aprobemos, porque está a mitad de camino. La gente está reportada en Datacrédito y en Cifin, en las centrales de riesgos, y eso impide que tenga un crédito formal de un banco, de un establecimiento de comercio, de una empresa de telefonía celular, de una empresa de cable. Tenemos que aprobar la ley de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo, que ya se aprobó en Senado, falta el debate en Cámara, para que la gente pueda tener un crédito formal y no padezca el gota a gota y el pagadiario, que son el sistema de esclavitud moderna de los más pobres. 9:58. Una frase final para los bancos, que seguramente muchos banqueros lo pueden estar viendo o escuchando en este momento. Que se saquen la mano del bolsillo, se la pongan en el corazón y le devuelvan a este país tanto de lo que este país les ha dado durante años, que los vamos a seguir, por supuesto, como colombianos serios que somos, blindando para que el sistema no se caiga, pero que no les vamos a permitir que sigan cometiendo tantos abusos, que retiren la demanda que colocaron en marzo en la Corte Constitucional y que sean solidarios con este país en esta gravísima crisis. Un abrazo, senador Barguil. Gracias por acompañarnos a esta hora con un tema que definitivamente es sensible. El tema de los bancos, el tema de los usuarios, de los clientes, de la economía en Colombia. Gracias por la denuncia. Gracias, Vicky, a usted, por supuesto, a todos los que están conectados a esta hora. Es el momento de la unidad,
de la grandeza y de trabajar juntos por Colombia, Vicky. A ustedes, a las 9:59, gracias por acompañarnos. Estaremos todo el día con este tipo de informaciones puntuales, precisas y de interés para ustedes. Estamos para servirles.